Historia del Reiki y de la iluminación de Mikao Usui. Era de noche. Había una hermosa luna llena sobre el cielo despejado en el monte Kurama. El ambiente era fresco y el sonido armonioso de la cascada se escuchaba fuerte y claro. Llevaba 21 días de estar ayunando y en meditación. De pronto, una luz brillante apareció en el cielo, bajando hacia donde estaba con gran velocidad. A punto estaba de salir de mi postura de meditación para esquivarla, ya que de no hacerlo, esa luz chocaría directo con mi frente. Y en eso estaba cuando una enorme paz se apoderó de mí. Una sensación eléctrica que recorrió mi espina dorsal, desde la base hasta la punta de la cabeza. Y quedé ahí, como paralizado, sin miedo, sin ansiedad, inundado de una paz profunda. Por fin, la luz llegó hasta mí y vino a posarse sobre mi cabeza y sobre mi frente. Sentí como si un fuego eléctrico incendiara todo mi cuerpo, como si las flamas salieran por mi cabeza. Y entonces vino el arrebatamiento, la iluminación. En dicho estado me fueron mostrados los símbolos y cómo usarlos, mientras sentía un calor vibrante salir de mis manos. Y ahí fue donde obtuve el conocimiento de lo que más adelante se llamaría el sistema Reiki Usui. Esta es la descripción más conocida en la historia del Reiki de cómo recibió la iniciación el Dr. Mikao Usui. La historia de Mikao Usui ha sido contada de muchísimas formas, algunas de forma fantasiosa para aumentar la fascinación por el personaje o para ensalzarlo. Sin embargo, al día de hoy se ha ido aclarando mucho más la verdadera historia de este maestro. Y aquí la voy a presentar de forma breve para que el estudiante conozca una de las versiones más aceptadas por los maestros de Reiki oficiales. Ya si el estudiante desea aprender más sobre este tema, le recomiendo los libros Fuego Reiki y Reiki, el legado del Dr. Usui, de Peter Franco, así como también Reiki sin secretos de Víctor Fernández. Entonces comenzaré con la historia. Mikao Usui. El Reiki surge en Japón en 1922, cuando un hombre practicante de budismo y estudioso del camino del espíritu tuvo una experiencia de Kensho. El Kensho es algo diferente al Satori o la iluminación, en la cima del monte Kurama cerca de Kioto. Este hombre se llamaba Mikao Usui y está considerado como el fundador del método de sanación natural Usui Reiki Ryojo. Dice en su lápida que quiso compartir esta sabiduría con todos nosotros. Mikao Usui nació el 15 de agosto del año 1865 en la aldea de Yago, prefectura de Gifu, Kioto. Sus ancestros fueron samuráis legendarios. Él llevaba una vida normal. Había heredado empresas familiares y trabajó en distintos puestos de trabajo importantes a lo largo de su vida, llegando incluso a ser secretario personal del ministro de Comunicaciones del Japón, el señor Shippei Goto. Estuvo casado con Sadako Suzuki y tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Ambos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Era de buena familia y estuvo relacionado con el gremio de los militares de la Armada Imperial Japonesa, ya que vivían en el barrio de la Armada. Él de joven practicó artes marciales, concretamente el Aikijutsu, junto con Morei Ueshiba, que es el creador del Aikido actual, así como también algunas otras artes marciales. En el año de 1900, tras contraer el cólera en una epidemia que atacó a todo Japón, tuvo una experiencia muy cercana a la muerte, donde tuvo una revelación de Buda. Después de esa visión, él abandonó todos los negocios familiares y se dedicó profundamente al tema de las artes espirituales de la sanación. Los que le conocieron cuentan que fue un gran investigador de la espiritualidad. Él fue instruido en el arte Taire-Do, un sistema de sanación muy parecido al Reiki. Y en sus investigaciones sobre lo espiritual, estudió el Sutra del Loto Blanco y fue realmente conmovido por él, sobre todo por el pasaje que habla sobre el rayo iluminador. Inspirado por este texto, decide practicar el Kushu Shinren en la montaña considerada sagrada Kurama. La intención de Mikao Usui era alcanzar la iluminación o el Satori. Esto sucedió en el 1922, aproximadamente a sus 57 años de edad.
Para dicha práctica subió al monte Kurama y meditó y ayunó durante 21 días. Se cuenta que justo el día 21 tuvo la revelación o la experiencia Kensho, es decir, un despertar a su conciencia espiritual. Y ahí le fueron revelados los símbolos y la forma para canalizar de mejor manera la energía universal, ser un canal perfecto para dicha energía. Y al pasar dicha energía por el cuerpo, este recibe una limpieza y una sanación. Fíjate en este punto muy importante, que Mikao Usui en realidad no buscaba un sistema de sanación, sino lo que él buscaba en realidad era la iluminación. Él buscaba una experiencia que había leído en el Sutra del Loto Blanco, pero como consecuencia de esa iluminación o de esa experiencia Kensho, de ese fluir de energía a través del cuerpo, el cuerpo disipa los bloqueos energéticos y obtiene la sanación. Así, Usui buscó primero el reino de los cielos y el sistema de sanación se le otorgó por añadidura. A partir de ese momento se creó el método de Reiki Usui y sus discípulos más tarde crearon la sociedad llamada Usui Reiki Ryoho Gakkai, desde donde se comenzó a impartir y a enseñar el Reiki. Durante los siguientes 4 años, él se dedicó a enseñar esa técnica de sanación. Se dice que al principio sanaba en los barrios bajos de Kioto, de forma completamente gratuita, especialmente a las personas que más lo necesitaban, entre ellos vagabundos y mendigos de las calles. Él veía con admiración cómo eran sanados de diversas dolencias y males, pero se sorprendía aún más cuando ellos, después de ser sanados, volvían a pedir limosnas. Ellos ya podían trabajar, ya no tenían aquel padecimiento, pero aún así seguían pidiendo limosna como si estuvieran enfermos. Una de esas ocasiones, Usui fue a preguntar a uno de ellos la causa de dicho comportamiento, a lo cual ese hombre respondió que era más fácil pedir que trabajar. Fue entonces cuando Usui comprendió que no bastaba con curar el cuerpo, sino que tenía que sanar primero el alma, el espíritu y la mente. Fue por ello que creó un código de ética del buen vivir y que más tarde fueron llamados los 5 principios del Reiki, los cuales estudiaremos en el próximo video. 2 años más tarde, Usui empezaba a viajar por todo Japón para divulgar el Reiki y enseñarlo. Uno de sus deseos en vida era que todo el mundo pudiera tener acceso al Reiki como fuente de sanación. Nosotros, en Fundación Despertar, estamos ayudando a que su deseo se cumpla, compartiendo contigo y con todas las personas que nos siguen esta hermosa técnica del Reiki de forma completamente gratuita. Si tú deseas ayudar a esta noble causa, puedes compartir este video ahora en tus redes sociales y a todas las personas que conozcas. Así tal vez a alguno de tus contactos le surja el interés y pueda estudiar también este curso. No le costará nada y a ti tampoco te cuesta compartir. Así que compártelo ahora y ayuda a difundir esta técnica de sanación. Bien, siguiendo con la historia. Ella había instruido a 21 maestros y había iniciado en niveles a practicantes a miles de personas para cuando abandonó su forma física el 9 de marzo de 1926, a solo 4 años después de haber descubierto el Reiki. Él contaba con 62 años de edad. Su tumba se encuentra en Tokio, situada en el cementerio público del distrito Sujinami, en el templo Saioji, junto a una lápida conmemorativa, con un memorial de sus virtudes y la obra de su vida. Uno de los 21 profesores, Jusaburo Ushida, de 1865 a 1935, fue quien tomó la presidencia de la asociación posterior al fallecimiento del sensei Mikao Usui. Asimismo, el Dr. Hayashi atendía en domicilios cuando eran casos urgentes. Lo cierto es que comenzó a desarrollar su práctica mediante la ubicación de las manos en distintas partes del cuerpo sufriente. Nunca tuvo a su cargo el sistema Usui, sino que fue más práctico. Él realizó simplificaciones y adaptaciones diversas a las técnicas originales de Mikao Usui, creando su propia modalidad. A raíz de ello, hacia 1931, le habían solicitado expresamente que abandonase la Usui Reiki Gakkai en razón a las diferencias de criterio con la normativa establecida por Mikao Usui. Y por su parte fundó la asociación Hayashi Reiki Kenkyukai, que cuando murió continuó bajo la dirección de su mujer Chie Hayashi, hasta que ella se retiró y entonces desapareció la asociación, ya que sus hijos no quisieron continuarla. El liderazgo fue asumido por la señora nacionalidad americana Habayolu Kawamuru,
luego de casada llamada Havayolu Takata, de 1900 a 1980. La maestra Takata fue quien introdujo el Reiki en el mundo occidental, y algunos profesores sugieren que ella difundió una historia diferente con relación a Sensei Usui. Takata exponía que Usui era un sacerdote católico y que impartiendo lecciones en una universidad de Kioto, uno de sus alumnos le preguntó si creía literalmente en lo que decía la Biblia con relación al método que utilizaba Jesús de curar a través de las manos. Y como él no supo qué responder en esta inquietud, y el código de honor japonés obliga al maestro a responder a todas las preguntas de sus discípulos, renunció a su cargo e inició la búsqueda de esta respuesta. Según esta versión, Usui viajó en esta búsqueda a Estados Unidos y estudió durante 7 años en la Universidad de Chicago teología y las Sagradas Escrituras que narraban las curaciones de Jesús. En realidad, el maestro Usui jamás estuvo en esta universidad. Hay quienes dicen que Usui nunca estuvo siquiera en Estados Unidos y que esta parte de la historia fue añadida e introducida por la maestra Havayolu Takata en Hawái para darle más credibilidad al Reiki y para que fuera más aceptado por la mente occidental, sobre todo teniendo en cuenta las relaciones entre Estados Unidos y Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Concluyendo, Usui quería impedir que el Reiki quedara en manos de pocos. Él estaba seguro de que cada persona debía tener la posibilidad de experimentar lo divino y así estar dispuesta a trabajar consigo mismo y su prójimo. Y así, queridos amigos, tenemos una noción de la historia del doctor o Sensei Mikao Usui y del Reiki. Espero que lo hayan disfrutado. En el siguiente video vamos a aprender los 5 principios del Reiki y después comenzaremos la segunda práctica de este curso, que va a estar súper interesante. Recuerda que ya la primera práctica de este curso Reiki nivel 1 fue la visión de tu aura. ¿Recuerdas? En ese video tú pudiste ver tu aura. Si aún no has visto ese video, si aún no has visto tu aura, entonces te recomiendo ver ese video ahora. Voy a dejar un enlace debajo de este video para que puedas acceder a él. Y si ya lo has visto, pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo, querido aprendiz. Rafael Guía.